Qué belleza, veremos imágenes en vivo, ¿sí? De Webcams de México. Es el Zócalo de la ciudad capital, la CDMX. También se le llama Plaza de la Constitución. Es la explanada más representativa del país y en ella el Templo Mayor de un lado, la Catedral, el Palacio de Gobierno. Desde el balcón principal saldrá esta noche y por sexta y última ocasión Andrés Manuel López Obrador, el presidente. Ondeará la bandera mexicana, tocará una campana e invocará a los héroes que dieron patria a esa gran nación. Desde muy temprano están llegando ciudadanos a este punto para ser testigos de la fiesta, que suele incluir temprano bailables tradicionales y luego del grito a las 11 hora local, 11 de la noche, la pirotecnia. Hablamos entonces de la fiesta por la independencia del país. En 1810, a la medianoche del 15 de septiembre, el cura Miguel Hidalgo y Costilla repicó las campanas y llamó al pueblo a levantarse en armas contra el dominio de la colonia española. Fue el inicio de la independencia, que se consumó en 1821. Las celebraciones entonces son hoy con la verbena y el grito, mañana con el desfile cívico-militar. Aquí vemos imágenes de archivo. Las últimas 5 ceremonias del grito de la independencia las ha dado precisamente Andrés Manuel López Obrador, presidente que el día 1 de octubre entregará la banda a Claudia Sheinbaum Pardo para esto que llama el segundo piso de la Cuarta Transformación. Siempre es interesante estar atento a cuáles son las arengas. Desde luego a los héroes principales, Morelos, Hidalgo, pero suele incluir 3 o 4 vivas a algo especial. Por ejemplo, viva el ejército o viva la reforma judicial nueva. No, estaremos muy atentos. ¡Nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad! Es una belleza, hasta 100,000 personas caben ahí. Un tema ha empañado esta celebración y es la violencia debido a los enfrentamientos entre cárteles que suelen ser muy frecuentes, sobre todo en el estado de Sinaloa. Preocupa que tan solo en 6 días se reportaron 22 muertos, 3 durante este sábado, 15 personas más están desaparecidas. Los hechos se dan luego de una presunta guerra interna entre facciones del cártel de Sinaloa, los Chapitos por un lado y los Mayos, los liderados por Joaquín El Chapo Guzmán y por el Mayo Zambada, los fundadores de este cártel. En un infierno, así se ha convertido el estado mexicano de Sinaloa en la última semana. Los enfrentamientos cada vez más violentos en municipios como Culiacán y Concordia se intensificaron luego de que las tensiones entre los Chapitos y los Mayos, facciones del cártel de Sinaloa, estallaran provocando una aparente guerra interna. Se cree que puede haber más enfrentamientos y que estos enfrentamientos sean entre los dos mismos grupos al interior. Sin embargo, no sabemos cómo se puedan dar, en qué contexto, en qué momento. Las autoridades estatales estarían minimizando los hechos. Aseguran que las fuerzas locales, estatales y federales tienen la situación controlada. Pero el miedo se siente en las calles. Pese al centenar de fuerzas especiales militares y aviones, helicópteros desplegados en las zonas de muchos negocios siguen sin abrir. Parte del transporte está paralizado y las escuelas suspendieron las clases. La crisis de seguridad es tal que el gobierno sinaloense, Rubén Rocha Moya, anunció la suspensión de las fiestas por la independencia de México de este fin de semana en al menos 6 municipios de la entidad, entre ellos Culiacán y Elota. Mire, veremos, a nivel nacional son 29 municipios, tampoco los que no lo celebrarán. 12 de Chiapas, donde ha azotado la violencia y por ello también desplazamientos incluso hacia Guatemala. Ahí vemos algunos de los municipios, frontera Comalapa, Chicomucelo, Motocintla, Altamirano, Bellavista y otros tantos. Igual que Sinaloa, Nuevo León también en 6, sobre todo del sur, como Aramberri y Los Aldamas, Iturbide, Galeana, Doctor Cos, son ciudades pegadas a Tamaulipas. También hay 2 municipios de Durango que ya dijeron, nada más no hay condiciones de seguridad, Dimas y Tamazula. También hay uno en Michoacán, que es Cotija, Guanajuato en Comonfort y en Oaxaca en Zapotitlán. Se pueden sumar algunos otros municipios, pero de entrada estos 29
no celebrarán las fiestas del grito por temas de seguridad. Nos mantenemos en México. Esta vez hablamos de la histórica, agitada y controversial jornada que vivió el Senado esta semana luego de aprobar con 86 votos a favor y 41 en contra la polémica reforma judicial con la que ministros, magistrados y jueces serán elegidos a través del voto popular. La medida genera preocupaciones sobre la división de poderes cada vez más difuminada y la independencia judicial. Caos y confusión. Por primera vez en la historia de México, manifestantes lograron irrumpir en la sede del Senado para protestar en contra de la polémica reforma judicial impulsada por el gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador. Los manifestantes, entre los que se encontraban trabajadores judiciales y estudiantes universitarios, exigían detener la reforma, de la cual señala que vulnera la independencia judicial y la división de poderes. Con esta reforma se acaba con la posibilidad de ascender por méritos y convierte a México en el primer país que elegirá a jueces y magistrados, incluidos los de la Corte Suprema, a través del voto popular. Mi voto es a favor de la reforma judicial. Mi voto es en contra. A favor 100% de la reforma del mejor presidente. En contra del proyecto. En medio de la tensa situación, la sesión fue suspendida y se reanudó un par de horas después en una antigua casona donde funcionó el Senado hasta hace 13 años. Así se definió la aprobación de la polémica propuesta. Un total de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprobación del dictamen. La mayoría oficialista fue definitiva a la hora de votar la propuesta. Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Tras la petición de licencia de salud de Miguel Ángel Yunes, el voto a favor de Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, exgobernador de Veracruz, su padre, quien fungía como suplente y señalado en diferentes escándalos de corrupción, fue el voto decisivo. No hemos negociado absolutamente nada, pero nadie nos va a obligar a votar en favor o en contra de una ley, salvo que nosotros, en nuestra convicción, tengamos la certeza. Las elecciones de jueces y magistrados serían organizadas por el Instituto Nacional Electoral, el INE. En total se elegirán 1.600 cargos judiciales por voto popular. La Corte Suprema pasa de 11 a 9 ministros y podrán permanecer en el cargo 8, 11 y 14 años, de acuerdo al número de votos obtenidos. A esto se suma la creación de un órgano de administración de justicia y un tribunal de disciplina. Hugo Vecino nos regaló este contexto y para hablar del tema es un gusto saludar, ya lo vemos, Héctor Saúl Telles, licenciado en Derecho, también es diputado por el Partido Acción Nacional. Diputado, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Muy buena tarde. Paradójico o singular, al menos para no ponerle el adjetivo yo, que sea el Día de la Independencia cuando se promulgue esta reforma. Pues bueno, hemos vivido un proceso muy desaseado, muy precipitado para la aprobación de esta reforma de carácter judicial en nuestro país y está lleno de simbolismos que ahora pretende el presidente llevar a cabo la publicación de esta reforma cuando se conmemora la independencia de México y obviamente pues los diputados del oficialismo, los diputados que son del régimen, el grupo mayoritario, hizo todo lo posible para que pues fuera entregada esta reforma como un tributo, como un regalo al presidente en estas fechas, además de que el 1 de octubre pues dejará ya su cargo, e hicieron todo para que este fuera un regalo, un tributo al presidente. Entonces, lamentamos mucho que sea así. Es una reforma completamente inconstitucional, una reforma que lesiona completamente al Poder Judicial de nuestro país, que lesiona a uno de los poderes de la Unión y que va a quitar imparcialidad y autonomía a los juzgadores a la hora de dirimir las controversias. Un tributo es la palabra y en este contexto suena muy así como a los faraones, a los monarcas. Es confuso que nos diga AMLO que esto es democracia, que el pueblo elija es lo correcto, pero pues al poder sin la debida carrera judicial, etcétera. Pues fíjate, Enrique, que
es un engaño que han maquinado muy bien desde el gobierno hacia la ciudadanía. Lo he dicho en muchos paneles, es una manzana envenenada, es un completo embuste a la ciudadanía, porque no va a ser la ciudadanía quien a través del voto pueda elegir a los próximos jueces, magistrados y ministros aquí en México, sino que va a haber una preselección con unos comités de evaluación que tendrá cada uno de los poderes de la Unión en México. Van a elegir ellos en este comité esta preselección de los perfiles que ellos quieran. ¿Quiénes tienen los grupos mayoritarios en el Poder Ejecutivo? Pues obviamente el gobierno y el partido que detenta ahora el poder. En el Poder Legislativo será lo mismo, el grupo mayoritario quien decida quiénes irán a la elección, y en el Poder Judicial, que está disminuido el día de hoy, seguramente sucederá lo mismo. Entonces, pues en la boleta vamos a ver únicamente a los nombres de las personas que previamente ya hayan sido seleccionadas por el gobierno y por el partido mayoritario en nuestro país. Es decir, que únicamente están utilizando a la ciudadanía para legitimar una selección que en lo oscurito, que con métodos muy perversos ya han seleccionado de forma previa. Hay temas que preocupan. De hecho, se dice hasta los que votaron en contra que sí, el Poder Judicial merecía algunas reformas. Por ejemplo, investigación y persecución de los delitos. ¿Pueden mejorar con esta? ¿Hay elementos que nos haga pensar ello, unas carpetas más robustas, diputado? Justo ese es uno de los grandes problemas de esta reforma. No hay ni un solo artículo ni una sola declaración en torno a mejorar el sistema integral de justicia. Es decir, todo esto empieza obviamente desde la investigación y persecución de los delitos con las policías, en el caso obviamente de carácter penal. Obviamente muchas de estas cosas empiezan al momento de que las personas se presentan a una barandilla del Ministerio Público, es decir, en las fiscalías. Y la reforma no toca en ningún momento que se mejoren los procesos de atención a la población, que haya una justicia más rápida, más eficaz, más accesible. Las policías no tienen ningún fortalecimiento, capacitación, alguna forma de cooperación y coordinación con los ministerios públicos. A su vez, los ministerios públicos tampoco hay una sola redacción que nos permita saber si va a haber fortalecimiento, capacitación, mejora de la integración de las carpetas de investigación, porque es muy fácil decir que los jueces, magistrados pueden soltar a veces a un delincuente, pero lo que no se dice de forma perversa es que el problema más grave está justo en las fiscalías y justo a la hora de que interactúa también la policía con los ciudadanos, porque no se integran debidamente las carpetas y no le dan las herramientas suficientes a los juzgadores para retener a los criminales en las cárceles, porque está mal integrada la investigación, está mal integrada, en este caso, la carpeta. Justo eso no lo toca para nada la reforma y era una de nuestras principales peticiones. Esta reforma tenía que ser integral al sistema de justicia en nuestro país, que debería de integrar fortalecimiento de la actividad policíaca y fortalecimiento también de la actividad que dan los fiscales en México. Diputado Héctor, entendemos que esto será escalonado, las elecciones hasta el 2027. ¿Qué efectos inmediatos puede tener la gente? ¿Dónde notará el cambio? Pues mira, para empezar la elección va a ser una elección pues bastante complicada. Solamente para tomar como una referencia, fíjate, sin hablar de todo el país, solamente para hablar de la referencia de la Ciudad de México, las personas estarán llevando a cabo la elección de 293 cargos, entre jueces de distrito, entre jueces, entre magistrados de colegiados de circuito y los magistrados de ejecución de sentencias. Todo esto pues nos da 293 puestos solamente a nivel federal, porque después vienen las leyes secundarias que también habrá cambios a nivel de poder judicial, a nivel estatal. Pero para hablar de nivel federal, en una boleta veremos 293 cargos. Habrá 2.930 candidatos. Imagínate nada más, en 293 boletas. Es completamente, pues muy complicado. No sé cómo se vaya a realizar administrativamente esa selección.
Nos parece que ahí es otra de las partes donde hay un engaño completamente de la ciudadanía. Y ese va a ser uno de los primeros mecanismos que van a tener las personas a la mano, que donde van a resentir este cambio en el Poder Judicial. Y posteriormente, Enrique, pues obviamente lo que se pierde es la imparcialidad y la autonomía de los juzgadores. Los juzgadores estarán más preocupados por quedar bien con quienes los encumbraron y quienes los pusieron en esas listas, es decir, con las familias políticas, con los partidos políticos que seguramente se estarán inmiscuyendo en esta elección, si no es que también el crimen organizado o también incluso los grupos empresariales. Y se perderá de esta forma la autonomía y la imparcialidad, y pues las personas van a comenzar a resentir, obviamente, muy rápido los efectos nocivos de esta reforma. Héctor, darle su justa dimensión. A mí no me gusta decir ya somos Venezuela, etcétera, pero si se empiezan a difuminar esa división de los poderes que debe ser muy marcada, ya en el legislativo hay supermayorías con Morena, lo que está pasando en el judicial, los órganos autónomos que desaparecen, de pronto estos de transparencia como el INAI, ¿se pone en riesgo la democracia? Por supuesto, con esto, otro de los factores más importantes que da esta reforma no es necesariamente la solución de los problemas jurisdiccionales en nuestro país, sino que más bien es una venganza política del presidente contra un solo poder que durante su mandato pues fue el único que fue contrapeso a las decisiones presidenciales, que puso límites a los excesos, en este caso del poder en México. Y obviamente con esta destrucción del Poder Judicial y este asalto y cooptación que se da a través de esta simulada elección de jueces, magistrados y ministros, que no es otra cosa más que cooptar el Poder Judicial con los perfiles afines de cuotas y cuates del gobierno y del partido mayoritario, pues obviamente se va a acumular un exceso de poder, es decir, ya está el Poder Ejecutivo en manos de Morena, que es el partido mayoritario y del gobierno. Ya está el Poder Legislativo con esta mayoría artificial creada con una sobrerepresentación exagerada del grupo mayoritario en el Poder Legislativo, y ahora viene el asalto al Poder Judicial. Entonces, de esta forma, sí se pierde el equilibrio entre los poderes de la Unión, se pierde una pues considerada división de poderes necesaria para el funcionamiento de cualquier gobierno, y claramente es un golpe de Estado técnico, donde se van a reunir prácticamente los tres poderes en un grupo oligárquico político que es Morena y el gobierno en este momento. Y decíamos, estos órganos autónomos que fungen de árbitros, ya desde lo que le digan en una conferencia, en la mañanera, ahí es como el pueblo va a estar enterado, por decirlo de una manera, porque la conferencia mañanera seguirá con Sheinbaum. Prácticamente la línea discursiva y de la forma que tendrán que estar juzgando los nuevos jueces será dictada día a día desde la oficina presidencial y desde las mañaneras, que en su caso lleve ahora la nueva presidenta electa. Desde ahí se va a fijar el posicionamiento y la línea de acción del gobierno, pero no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo a través de los legisladores mayoritarios, y también, obviamente, a través del Poder Judicial con esta línea que se marque desde la oficina presidencial. Es muy peligroso lo que está sucediendo en nuestro país, y sí, el siguiente paso es la destrucción de los órganos autónomos, que está a unos días de que esto suceda, obviamente, otra vez en el Poder Legislativo. Ya está ahí el dictamen presentado. Y otra cosa muy importante, Enrique, que será el brazo ejecutor en caso de que alguien se desalinee a la línea discursiva que salga desde la presidencia, que es el Ejército. También está próximo a aprobarse que la militarización en nuestro país sea una realidad de forma permanente, de forma ordinaria, de forma no subordinada y de forma, pues no, es más bien ordinaria. Es decir, que el Ejército estará en las calles y el mando militar será ahora para la Guardia Nacional, cuando debería de haber sido un carácter completamente civil a la seguridad interior. Lo hemos repetido muy mal desde el oficialismo, pero en honor a la verdad hay muchas culpas también desde la oposición. ¿Cómo confiar en la política después de lo que vimos con los yunes de su partido? Fíjate que es algo que es un golpe muy fuerte al movimiento de resistencia que estamos llevando a cabo en nuestro país. Nosotros pues estamos dolidos, estamos tristes, pero tenemos que levantarnos, porque si los traidores
van a estar ya en el oficialismo, pues de una vez que ese desmarcamiento se lleve a cabo. Nosotros vamos a continuar, Enrique, en esta resistencia civil pacífica desde nuestro país como oposición responsable, y vamos a interponer también todos los instrumentos jurídicos que estén en nuestra mano para combatir todas y cada una de las aberraciones constitucionales que están por aprobarse, y vamos a ir incluso al ámbito internacional para exponer al mundo lo que está sucediendo en nuestro país y solicitar pues el amparo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también de la Corte Internacional de Justicia, porque creemos que debe de haber recomendaciones sendas, fuertes por parte de estos organismos que permitan revertir estas disposiciones en nuestro país. Ahí nos suelta esta noticia. México no es una isla, diputado. ¿Hay alerta, al menos regional, a su parecer? Sí, yo creo que nuestros socios comerciales están preocupados, así lo han manifestado. México no se puede aislar completamente de lo que pasa en todo nuestro planeta. Tenemos relaciones comerciales, tenemos relaciones diplomáticas, tenemos intercambios de avance progresivo de derechos humanos. Hemos firmado bastantes convenciones internacionales en materia de aseguramiento y progresividad de los derechos humanos, y México no se puede sustraer de esos compromisos. Es por eso que vamos a solicitar que estas comisiones de carácter internacional puedan revertir y hacer un llamado contundente para que México cumpla la progresividad de derechos humanos. No es posible que estas regresiones se estén ahora aprobando y que no pase nada más allá de México. Es por eso que nosotros también hacemos un llamado al ámbito internacional para poner los ojos en nuestro país y de alguna forma revertir lo que está sucediendo. Diputado Telles, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias, Enrique. Un saludo para todo tu auditorio.